oración, nuestra oración es por nuestra Jerusalén. Bendigo, Señor, a la casa del Labán. Nuestra bendición es por tu Espíritu, Dios, porque ese es el único que permanecerá, igual que tu reino permanece para siempre. Y ese, Señor, es nuestra ley y nuestro sello. Porque, Padre, si hemos abierto los santos, si abrimos los santos, pues ¿qué esperamos, Padre, de este mundo? De todo lo que está abriendo de su sepulcro, de su boca, de sus palabras, de sus acciones, de sus espíritus, de sus demonios, Padre, y sobre todo de toda esta ley, no solo la de este mundo, sino la de nuestra nación o la de estas naciones, que lo que muestran, Padre, es los que verdaderamente son los que gobiernan, y lo que gobierna, Padre, o lo que ha querido gobernar siempre es el caos, el desenfreno, lo que ha querido gobernar es, Señor, la violencia, la corrupción, la iniquidad, la maldad, pero su propio enfriamiento, que ahora, Padre, muestra su propia violencia, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendigo que nos encuentre hoy haciendo casa, hoy haciendo dos en nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, mirando tu verdadera ley, hoy, Señor, mirando a un Dios vivo, hoy, Señor, mirándolo, Padre, no en lo que ha hecho ni lo que hará, sino mirándolo, Padre, en todo el amor que en cambio sí nos tiene, en todo su espíritu que está en medio de nosotros, en todo, Señor, nuestro levantar nuestra cabeza, Señor, y mirar hacia adelante, Padre, y en todo ese poder y esa gracia de que, Señor, todo lo que pasa, pues pase a través de nuestro corazón, y todo lo que pase, Señor, a través de tu espíritu en nuestro corazón, sea, Señor, haciendo que se quede, Señor, fuera de la casa del lavar, del centro de las naciones, de mis hermanos y de mis hermanos, que se quede, Señor, afuera el polvo, que se quede, Señor, afuera la ceniza, que se quede ahora, Señor, que se quede afuera la violencia, que se quede el desánimo afuera, Padre, cuando en cambio, Señor, tú nos permites entrar y que, Señor, estos 40 días que tú nos has dado, en el que la paternidad, en el que, Señor, a tus hijos nos invitas a entrar a tu casa, que, Señor, nos invitas a escribir algo diferente, que nos invitas, Dios de los cielos, a mirarnos tal cual somos, pues, Padre, sea para la fortaleza de que lo que golpeemos, Señor, sea con tu mano, y, Señor, lo que caminemos sea en tu justicia, y, Señor, lo que enviemos, Padre, no solamente sean palabras, sino, Señor, enviemos espíritu, enviemos y enviemos lo que somos, caminemos lo que somos, Dios de los cielos, ceñidos, Padre, de tu mano, y en el nombre de Cristo Jesús, caminando a la luz de las cosas que han convulsionado al mundo, de las cosas que, Señor, han sido tardanza para el mundo, pero en cambio, Señor, las cosas que sí, hoy, Señor, bendecimos que es tu perfecto amor, bendecimos, Señor, que es tu completar, bendecimos, Padre de los cielos, que, Señor, es por tu voluntad, es tu voluntad, que, Señor, nos atrae, Señor, a mirar, a levantarnos, a caminar, a volver a ti, Señor, a tu ley, a tu lavar, a tu espíritu, Padre de los cielos, y que, Señor, si se está pisoteando esas leyes humanas, si se está pisoteando, Señor, ese viejo pacto, esos viejos pactos, que no se pisotee, Señor, los santos. Y que, Señor, los pisoteadores, los que están ahora caminando y pisoteando, Señor, no reciban los santos, Padre de los cielos, sino que los santos vuelvan a ser fuego consumidor para que ellos muestren, Señor, ellos vuelvan, Señor, a mirar todo su propio vómito, su propio daño. Y, Señor, anhelen en cambio lo que tú nos das. Y, Señor, eso es verdadero espíritu, verdadero pan. Y bendigo, Señor, en cambio lo que tú nos das para caminar erguidos, Padre, para salir, Señor, para devolver, para aunar, Señor, este esfuerzo, para aunar, Señor, este solo espíritu y ese corazón que se extienda al norte, al sur y al este, al oeste. Despiértese la casa del Labán. Vuelva a ti, Dios de los cielos. Sea con fuego de tu espíritu en tu mesa. Sea, Señor, tu primogenitura. Sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que tú estás haciendo. Y eso, Padre, nos permita callar para que suene tu voz y, Señor, hablar para que camine tu espíritu. Y en el nombre de Cristo Jesús, tu espíritu siempre será el santo de Israel, el santo de su pueblo, el santo de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Eh, Miren, estamos dentro del proceso de los 40 días y claro, nosotros necesitamos ver cuál es el problema.
el problema de fondo, el problema detrás de estas cosas, la solución detrás de estos acontecimientos. Y claro, eh, tenemos que ver para nosotros, para ustedes, cuál es la solución, cómo le damos fuerza, motor a la oración, eh, y qué está moviéndose detrás de todas estas cosas. Así que si alguien tiene algún comentario, porque me pareció interesante que pidamos oración, ¿no? Y, y me parece bien, mía, también. Marquito, yo le tenía una pregunta, perdón. Em, estábamos ayer comentando acerca de las personas, ¿no? Que nosotros nacemos como cuerpo y alma. Estamos comentando con Amanda, como cuerpo y alma. Y entonces yo decíamos cómo esa persona tiene el conocimiento después, ya es despierto, ¿no? Ya tiene el Espíritu Santo de Dios y ya no es dormido. Pero, ¿qué es lo que le lleva al cuerpo como tener esa necesidad o esa hambre o como ese elevarse, ¿no? A tener el espíritu de Dios, que no sé cómo, no, de verdad no sabemos ni cómo decirlo. Entonces Amanda decía que era el alma, yo le decía, no, porque el alma netamente es como que no es contraria, pero es diferente a lo que es el espíritu. Y entonces yo decía, pero es verdad, ¿qué es lo que le llama al espíritu, hablando como el cuerpo, ¿no? Como lo que conforma el cuerpo? Entonces a mí se me vino que era la sangre lo que llamaba, hablando como el tema de iniquidad. Podría ser por ahí, más o menos. Mm, sí, primero, el Espíritu de Dios, claro, ¿para qué nos dejó? Y el Espíritu de Dios en esta época también es importante que nosotros lo podamos ver y diferenciarlo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios es es la parte santa, es la parte vivificadora, es la parte completa, es la parte de unidad que nos hace ser parte de Dios. Mientras que el alma, claro, es la parte viva, pero no vivificadora. Entonces, viva mientras tenga aliento de vida, pero vivificadora ya cuando es con espíritu. Entonces, ¿cuál es la obra del espíritu? El espíritu es vivificar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que vivificar? Tiene que vivificar el alma, el cuerpo, y tiene que vivificar las cosas, y claro, ¿qué tiene que vivificar? Tiene que vivificar las cosas que tienen vida, ¿ya? ¿Y cómo tiene que vivificar las cosas que tienen vida? Pues como lo hace el espíritu, llevando una trayectoria. Y esa trayectoria nos muestra justamente el punto en el que estamos, justamente el Espíritu de Dios, el punto en el que está ahora. Y no sé si eso por ahí ya contesta tu pregunta. Un poco por ahí, el tema era que como, por ejemplo, hablando ya antes, ¿no? Antes de Cristo, las personas que empezaron, ¿no? Con Caín, Abel y se fueron extendiendo, esas personas, no sé, porque muchas veces nosotros conocemos a Dios por el escuchar, y el escuchar abre nuestro corazón y vemos esa necesidad y de pronto sí aceptamos y nacemos de nuevo. Y esas personas que de pronto, claro que antes era Dios Padre, ¿no? Que era ahí, y más o menos por ahí nosotros nos teníamos la idea de cómo ellos o quién les hablaba de Dios a ellos para que ellos nazcan de nuevo, ellos tengan el espíritu o sean caminados por el espíritu. Por ahí va más o menos. Ya, eh, gracias, mía. Entonces, la pregunta es, mira, ¿cómo se convierten a Dios? A través de la predicación, a través de la palabra. Pablo lo señala en Romanos. Entonces, esa es la parte sencilla, ¿no? O sea, esa es la parte fácil, o esa es la parte central. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conocerán a Dios? Eso es lo que tú me dices. ¿Cómo conocen a Dios ahora? Y ellos, ¿cómo conocían a Dios antes? Entonces, ¿cómo conocen a Dios si no hay nadie que les predique? Y ahora, ¿cómo ellos conocían a Dios si antes no había predicadores? Entonces, ¿quién les predica?
Entonces, el que predica, ¿qué es lo que predica? Y resulta ser que el que predica, lo que predica, ¿qué es lo que predica el que predica? ¿Qué predica? Lo santo. Predica lo santo, y lo santo ha existido desde siempre. Predica la palabra, porque dice, ¿cómo predicarán si no hay nadie que nos envíe? Vamos al libro de Romanos capítulo 10. Pero el mismo espíritu es el que. Pero se da cuenta, entonces ahí viene claro, ahora lo podemos entender bien. Romanos, ¿dónde está? Aquí, Romanos 10:13, les leo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, como dices mía? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos que se necesita una predicación. Pero la pregunta es, ¿la predicación de qué? La predicación de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que abre los oídos? ¿Qué es lo que llega al corazón? ¿Qué es lo que llega al espíritu? ¿Qué es? Es el espíritu, porque el espíritu, la predicación no es la de quien lo hace, sino la predicación es del espíritu que está detrás de esa predicación. Y claro, y entonces, vamos conmigo. Entonces, ¿quién predicó antes de Cristo? El Padre. Los Claro, profetas. predicaron exactamente, predicaron los que llevaban la predicación. Entonces, ¿qué es lo que se predica? Se predica el Dabar. ¿Y qué es el Dabar? Entonces, el Dabar es la palabra. El Dabar, ¿qué más? El Dabar es el La Dabar ley es de la, Dios. exacto, el Dabar es la vida. Es el Entonces, pacto. es el pacto. Entonces, pero en todas las cosas, porque dicen los indios o los indígenas o los antiguos, los que no conocían, los que no había la predicación de Dios, como la, la, la vida se encarga de predicar a la propia vida. Entonces, por eso, la vida lo que está predicando, mientras estás con la vida, como dice, el alma lo que está pidiendo es, hey, necesito a alguien que me predique, necesito un espíritu de Dios que me predique, porque mi vida no tiene sentido si no es vivificadora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se matan las personas? Porque no tienen sentido de la vida. ¿Y por qué vivimos nosotros? ¿Y por qué vive Dios? Porque Dios es el que vivifica. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que vivificar? Tenemos que vivificarnos a nosotros mismos, nuestra alma, nuestro cuerpo, y vivificar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, el sentido del Espíritu de Dios es la vivificación. Hasta ahí estamos bien, Mía. Sí, ahí estamos bien. ¿Ah? Pero falta la otra cosa. Y dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces, ¿quiénes son los enviados? Los hijos, las flechas. Entonces resulta ser que los enviados son enviados por su trayectoria. Entonces, el Espíritu de Dios, aquí lo estamos diciendo, para que el Espíritu de Dios llegue a una persona, ¿qué necesita? El Espíritu de Dios necesita que un recorrido. ¿Y a través de quién hace el recorrido? A través de alguien vivificado, pues. ¿Y quién es ese alguien vivificado? Entonces, por eso ahí viene un asunto, ¿no? Que hasta los ángeles quisieran predicar la palabra de Dios, dice la Biblia. Pero Dios, ¿a quiénes les dio el privilegio? A los hijos. Ya le cacho. ¿Por qué? Porque los hijos, para llevar el mensaje, ¿qué tienen que hacer? Hablar bonito, hablar feo, como dicen.
¿Qué tiene El que hacer? espíritu. Exacto, tiene que saberse la Biblia, ¿qué tiene que saberse pasajes, tiene que convencerle a la otra persona que acepte a Dios, tiene que aceptar a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, Estar vivificados. Escuchar. ¿y cómo me doy cuenta que estoy vivo? Por el Porque recorrido, tenemos Shema. por Porque el recorrido, vivificamos. por el recorrido. No hay, aquí lo dice, incluso Pablo lo dice. Todos, ¿dónde estamos? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Y quiénes son los únicos enviados? Las flechas. Y las flechas y los enviados. ¿Cuál es la característica de las flechas y los enviados? Que tienen recorrido. ¿Y cuál es el recorrido del Espíritu de Dios? Entonces, resulta ser que ahora, por eso es interesante. Ahora, ¿en dónde están, ahorita en dónde están los enviados? ¿Dónde están los enviados, míos? Moviendo el espíritu. Recorriendo. Moviendo espíritu. ¿Dónde están los enviados? Entonces, el mejor ejemplo de dónde están los enviados es lo que pasó con Moisés. ¿En dónde estaban los enviados? Entonces, el acontecimiento de Moisés, ahí entramos todos. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban los enviados? Los 40 días. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban los enviados? Mía, Alexandra, Nancy, Leonor, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban? Estaban como esperando, ¿no? Estaban abajo. Estaban en la convulsión más grande, estaban en la manifestación más grande que hasta ahora se conoce y hasta ahora. ¿Sí o no? Estaban haciendo el alboroto ¿Sí o en no? todo menos en donde tenían que estar. Exactamente. Y entonces, y aquí, bendito sea Dios. ¿Por qué? Tan espirituales. ¿En dónde estaba la oración de ellos? ¿O ellos no oraban? ¿Qué estaban orando ellos? Ah, ya ve, es igualito. Por eso tenemos que ubicarnos. A ver, ¿en dónde estaba? Sí, el día del Padre, ¿en dónde estaban de todo el pueblo de Israel? ¿En dónde estaba? ¿Cuál es el lugar cuál es el lugar de los enviados durante 40 días? El lugar de los enviados, pregúntele. El lugar de los enviados 40 días en el desierto. ¿Cuál es el lugar de los enviados? ¿A quién tenemos que preguntarle el lugar de los enviados? El que envía. Por eso, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El, 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 el enviado se llama Moisés. Moisés, ya, para ver. Entonces, Moisés, el lugar del enviado Moisés, ¿en dónde debía estar dónde debía estar el enviado Moisés? ¿En dónde? ¿En dónde? Creo que cerca. O sea, con el espíritu correcto. Ahí va. Cerca. Edificando la casa. Pero recuerde que los 40 días estuvo cerca de Dios. Entonces, el lugar, ¿en dónde debía estar? El lugar del enviado llamado Moisés. ¿Dónde era el lugar del enviado llamado Moisés? El altar. En el altar. Perfecto. Y el lugar de los muchos enviados que estaban abajo. ¿Cuál era debía ser el lugar? Yo creo que también en el altar. También en el altar. Exactamente. Pero, perfecto. Digamos, pongámosle el altar. Pero ahora le pregunto, ¿en dónde estaba Moisés los 40 días? ¿En dónde estuvo Moisés? En un altar. En las trifulcas y en las manifestaciones. Y abajo, las manifestaciones, ¿qué decían abajo? ¿Qué decían abajo? Está caro los huevos. Está caro la comida. ¿Qué decían? ¿Qué decían abajo? Carmita, ¿qué decían abajo? ¿Qué decían abajo?
No le entendí esa parte. Rechazaban lo que Dios les estaba, la posición que Dios les estaba dando. Exacto, pero ¿qué decían? Abajo decían. Que ¿qué venga, decían? que ¿Perdón? venga Cristo. Que abajo decían que venga Cristo. Buena. Carmita, verá. Sí, Carmita. eso. Bueno, ahorita ellos no tienen ni Dios ni ley, pues ahorita ¿Qué decían entonces? ¿Qué decían? no tienen ni Dios ni ley. Exacto, No tenemos exacto. Dios. Entonces, ¿qué nos diferenciamos? ¿En qué nos diferenciamos? Entonces, esa trifulca resulta ser, o esa manifestación, resulta ser que es la misma de ahora, ¿sí o no? Claro. Ya, y sí, y di, Sí, Nancy. sí es la misma de ayer. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Entonces, si todos los manifestantes estaban diciendo que no hay ni Dios ni ley, ¿en dónde estaban? En cualquier lugar, menos en el lugar de Dios y la ley. ¿Cuál es el lugar de Dios y la ley? ¿Cuál es el lugar de Dios y la ley? Adama. Para ti, Mía, ¿cuál es el lugar de Dios y la ley? Para mí, en donde hay legalidad, Por en eso, el ¿en lugar, dónde? ¿En en dónde? el huerto. No, hombre, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿El lugar de tu legalidad dónde es? En un altar. En mi primogenitura. En un altar, o sea que no tiene altar, Carmita. ¿Cómo se llama su altar? ¿Cómo se Pero llama ellos, ¿Cómo se llama su altar, Mía? ¿Cómo se morada, llama ah, Cristo. morada. ¿Y cómo se llama su altar? Cristo, justicia. Cristo. Uy, los manifestantes también dicen lo mismo. El pueblo de Israel también decía lo mismo. ¿Cómo se llama su altar? No quiero que gobierne Moisés y comenzaron Por a eso, hacer el ¿cómo, de oro y todo eso. cómo se llama el altar de los israelitas? ¿Cómo se llama su altar? ¿Sabe cómo se llama? Se llama Casa del Tabar. Ah. morada, ¿Sí o no? amén. Entonces, si los manifestantes de esa época sabían que era la casa del Tabar, ¿en dónde debían estar? Estaban estaban en la casa, dejémosle la casa del Tabar. ¿Cuál es la casa de su ley? El campamento. Exacto, exacto. Entonces, ¿en dónde estaba la manifestación? ¿En dónde decían que no tenían ley? Porque Fuera verá. del campamento. Exactamente. ¿En dónde no hay ley? ¿En dónde no hay ley? Donde Fuera no hay del campamento. espíritu. Exacto. Le rebobino por todos. Resulta ser que sube Moisés. Uy, qué espiritual, Nancy. Sión era el monte donde subió Moisés. No, yo pensé que Era subió. pregunta. Yo pensé que subió al monte Sinaí. Ah, eso es. Era una pregunta, no puse el signo de pregunta, perdón. Ya, Era verá, Sinaí. nada, verá. Así vamos. Este asunto es un asunto de ley. Esto es un asunto de manifestación. Va arriba Moisés y se va a encontrar con quién. Se va a encontrar con la ley. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y abajo los manifestantes, ¿con qué se quedaron? ¿Se quedaron con la ley, sí o no? Pero con la ley de ellos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, resulta ser que ahí tenían la ley. ¿En dónde estaba? ¿En dónde debía estar la ley? En Moisés, ¿en dónde debía estar la ley? En el arca del pacto. Ya, ahí estaba, pues sí le dio. Pero, y ellos también vieron. Pero resulta ser que estaba al lado de ellos, pero no estaba en dónde. ¿En dónde tenía que estar? En el corazón. ¿Sí o no? ¿Ya? Sí, porque estaban con un corazón de piedra. Por supuesto. Entonces, se va
Se va Moisés y empieza la manifestación. ¿Por qué dicen? ¿Por qué dicen? ah, por, ¿por qué dicen no hay Moisés? ¿Qué más dijeron? No hay Moisés y no hay ley. Ese fue el tema, ¿sí o no? No hay Moisés y no hay ley. No hay Moisés. Y el momento que no hay Moisés y no hay ley, ¿a quién estaban acusando? ¿Al Moisés o a su corazón? Si les faltaba en su corazón, resulta ser que ¿cuál era el corazón de ellos? ¿La edificación o su corazón estaba en otra edificación? Si su corazón estaba en la edificación de Dios, su corazón hubiese estado en ¿cuál edificación? En la edificación tirando piedras, en la edificación que todo está caro, en la edificación que todo es ilegal, o en la edificación de poder por lo menos legalizar su corazón y legalizar su metro cuadrado y legalizar a su novia, a su esposa y a sus hijos, y como dice Mía, a su huerto. Entonces, ¿qué huerto en el desierto? Ellos van a decir, ¿qué huerto en el desierto? Pero si yo te pregunto, yo si le pregunto a usted, ¿cuál huerto? Yo le voy a decir su huerto, su corazón. Y si su huerto, su corazón, por lo menos los que están alrededor, tiene que ser su corazón. Y si tiene su corazón y los que están alrededor, por lo menos va a tener una casa del Dabar. Pues. Y resulta ser que la casa del Dabar, ¿cuál era la casa del Dabar? Para ellos, ¿cuál era? La casa del Dabar era todo el campamento, ¿sí o no? Y resulta ser que todo el campamento, ¿cómo estaba? Todo el campamento estaba en la máxima manifestación. Disperso. ¿Y qué reclamaban ellos? ¿Qué reclamaban? ¿Qué reclamaría usted? ¿Qué reclamaban? Pan, techo y empleo. Pan, techo y empleo. ¿Y Dios qué les estaba ofreciendo? Casa. Exacto, la legalidad de su casa, la legalidad de lo que iban a escribir. Así que, por eso, miren, a ver, ahora, solución, ya tenemos el problema. El problema del pueblo de Israel es que decían esto es ilegal. El problema de Israel es que decían, al que nos enviaste es ilegal. El problema de Israel es que decían, mi casa es ilegal. ¿Por qué? Porque no tenemos ley. Y el problema que decían es, nuestro Dios es ilegal. ¿Por qué? Porque no tenemos Dios. Y al final, ¿qué terminaron haciendo? Otros dioses. Sí, legal, la legalidad. Viene ahora este tiempo y dicen, pucha, la cosa está hecho pedazos en Ecuador. Está hecho leña. Y resulta ser que el mismo problema. ¿Por qué? Porque dice, tienen que cambiar las leyes. Las leyes están mal. Y resulta ser que las leyes, lo único que han producido es corrupción. ¿Qué más han producido? Violencia, alza de la gasolina. Así que atentemos contra todo esto. Atentemos, echemos piedra. Y nosotros como cristianos, ¿qué decimos? ¿Cuál es la solución? Mía, ¿cuál es la solución? El corazón. El corazón. huerto. El corazón muerto. Entonces, si tu corazón estás muerto, ¿qué estás edificando? ¿Cuál es la solución, Alexandra? Oremos. Ellos también Amén. dijeron oremos. Y ellos oraban mejor y más más tiempo. Y más tiempo que usted. Acerquémonos, ¿Ah? acerquémonos. Acerquémonos, ve, interesante. Porque oremos, resulta, ellos oraban. ¿Oraban o no oraban? Sí, pero el problema era lo que estaba detrás. Claro, entonces yo le pregunto, ¿la oración de los manifestantes es la misma de la que nosotros queremos hacer teniendo ese corazón? Entonces, ¿qué piden los manifestantes? Lo mismo. ¿Y qué queremos pedir nosotros como cristianos? ¿Qué queremos pedir como cristianos? ¿Qué pedimos, Nancy? Si oramos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos, Nancy? Carmita, ¿qué pedimos? Erika, ¿qué pedimos? Ser vivificados. Vivificado. Entonces Dios, ¿qué le va a decir? Oye, yo te estoy dando, vivifica tu corazón, pues. Porque de ese vas a tener que edificar.
Si eres enviado, vas a tener que edificar tu corazón, vas a tener que edificar tu casa, vas a tener que edificar la casa del lavar, vas a tener que edificar la casa del lavar de Dios y vas a tener que edificar la casa mayor, el territorio donde Dios te ha puesto. ¿Qué pedimos? ¿Qué solución damos, Lina? ¿Qué solución damos? Vivificar la escritura que Dios nos está poniendo en el corazón. Vivificar la escritura. Entonces, para vivificar la escritura, ¿qué necesitamos? Nada más ni nada menos que completar estos 40 días. Y por cada día que estamos completando, ¿qué está saliendo? ¿Qué salió del pueblo de Israel? Cada día, ¿qué salía? La iniquidad. Exactamente. ¿Con qué tenían que enfrentarse? Con sus propias transgresiones, su propia maldad. Con su propia frialdad. Entonces, por eso, para mí es impresionante, porque el problema de los problemas, ¿cómo se llama? El problema de los problemas, el día domingo, por fin encontré el problema de los problemas de todo este tiempo. ¿Cómo se llama el problema de los problemas? El problema de los problemas se llama traición. ¿Y qué es la traición? ¿Qué es la traición? ¿Qué es la traición? Que recibir la palabra, tener es una nueva escritura, pero no dar paso a eso, pero no vivificar. ¿Qué es la traición? Nancy, ¿qué es la traición? Me llegó mucho esa parte que dijo que los padres dan los talentos a los que traicionan. En Eso vez es de dar traición. Entonces, ¿qué es Ajá, la eso me traición? acuerdo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos contra la traición? Entonces, no tenemos que mirar nosotros algo diferente, sino, ¿qué hizo Dios para la traición? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Puso 40 días para mostrarles la traición, los traicioneros que eran. ¿Y qué es lo que traicionaron? ¿A quién traicionaron? A ellos mismos. Exacto, exacto. ¿A quién traicionaron? A su propio corazón, a su propio espíritu. Exacto, exacto. Y a la tierra. Entonces, y traicionaron a la tierra, y traicionaron a sus hijos, traicionaron a su casa, traicionaron, por eso, traicionaron a su Dios, traicionaron a su Dios y a su ley. ¿Qué le parece? Terrible. Así que, Dios, como solución, ¿qué hace? ¿A dónde te voy a llevar? ¿A dónde les va a llevar? Entonces, a un enviado. ¿Dónde están los enviados ahorita? ¿Dónde están los enviados? En la casa del Dabar. Amén. Amén. Y si no están en la casa del Dabar, ¿en dónde están los enviados? En posición. ¿Están? Claro. Exactamente. Están. Porque entonces, por eso a Moisés le lleva para que de estar desviado, recién en los 40 días le dice, ven acá, tú eres enviado, pero tú no eres cualquier enviado, tú eres un enviado con espíritu. ¿Por qué? Porque mi dabar, mi palabra tiene que predicarse. ¿Y cómo van a creer que se han predicado la palabra si no eres enviado? Pero para ser enviado, ¿qué necesitó Moisés? Que el Dios les lleve al lugar de los enviados. ¿Cuál es el lugar de los enviados? La casa del Padre. Claro, claro. Entonces, y ahí, ¿para qué? ¿Para qué les envió? Y eso a Moisés. Y a los de abajo, ¿qué les dijo a los de abajo? A los de abajo les dijo lo mismo.
¿Qué tienen que hacer? Un enviado no es más del que le envió. Entonces necesitan volver al que los envía. ¿Y quién les va a enviar? El arquero, ¿Perdón? el arquero. El arquero. Exactamente. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al mismo problema, al problema de los 40 días que estamos viviendo, en donde de lo que nosotros estamos viendo resulta ser que hay un montón de aristas de este problema. El gobierno, si conversa con uno, te dicen el gobierno está mal, si convierta con el otro, pero en fin, pero nosotros debemos estar claros. Es el tiempo de los enviados, es el tiempo de estos 40 días, de que los enviados vean el problema, de que los hijos vean el problema más grande de este tiempo. Y el problema más grande de este tiempo se llama, ¿cómo se llama? Se llama arco. Arco. Porque un enviado, una flecha, ¿de dónde sale? Sale del arco. Entonces, si ahora estamos viendo todo lo que está pasando, bueno, paréntesis, ¿de qué arco salió Moisés? Paréntesis, ¿de qué arco salió el pueblo de Israel? Paréntesis, en esos 40 días, ¿con qué arco se enfrentaron Moisés y el pueblo de Israel? ¿Con qué arco se enfrentaron? Entonces, sí, Con el de Egipto. no solo con el de Egipto, bueno, un montón. Y después de enfrentarse con ese arco, ¿qué arco amaron? El arco contrario. Entonces, si amaron el arco contrario, chosa, ¿dónde está? Entonces resulta ser que esto es un problema de amor. No quiero, tengo dos cosas aquí. Buscar el pasaje en donde dice lo que amaron ellos o continuar con el problema de ese amor. ¿Ya? Así que mejor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llame. ¿Y de qué arco salió Moisés? Del de Dios, ¿no es cierto? A ver, Dios salió del Porque arco de hizo Moisés. pregunta, pero no sé cuál sería la respuesta. La respuesta es, ¿en dónde estuvieron? Si salió del arco de Dios, ¿a dónde tenía que volver? Vamos con Nancy. Nancy, por A favor. Dios tendría que volver porque Ya. él envió y vuelve al Padre. Ya. Pero, si no salió del arco de Dios, ¿en qué arco se quedó? ¿En un arco lo mismo que el pueblo de Israel? ¿En un arco ilegal o en un arco legal? Ilegal para ellos, pero para ellos es legal, o sea, no sé. Ellos piensan que es legal, pero es ilegal. Bueno, lo que piensen, nosotros sabemos como hoy, que ahí se escribió, la ilegalidad, hasta ellos saben, la ilegalidad, una de las ilegalidades más grandes que tuvieron. ¿Por qué? Porque en los 40 días de legalidad, ¿qué hicieron? Hicieron todo lo ilegal. Es decir, ¿fueron contra quién fueron? ¿Fueron contra el arco verdadero o contra el arco falso? Contra el verdadero. Exacto. Entonces, si fueron contra el verdadero, ¿de dónde salieron? ¿Del verdadero o del falso? Del falso. Exacto. ¿Por qué? Porque a la flecha, ¿quién le da la dirección? ¿El arco verdadero o el arco falso? El verdadero. Si el verdadero le da la dirección, ¿a dónde le va a hacer apuntar a la flecha? El blanco. A lo verdadero, pues. A la verdad. Nancy, ¿ya le cachó? Sí, gracias. Ya. Entonces, por eso, la mejor traducción fue el domingo.
Porque ahí no importa en dónde haya estado usted. Igual que ahora nuestra nación, igual que nosotros, no importa en dónde estamos. No importa. Lo que sí importa es ver qué arco está detrás de donde estoy. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿En dónde está la nación? ¿A dónde hemos llegado? Esa es la pregunta. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado, Nancy? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿A lo corrupto? ¿A toda esta manifestación? ¿A dónde hemos llegado? A estos niveles. ¿Niveles de qué? ¿A dónde hemos llegado? A niveles de corrupción altísimos. ¿A dónde hemos llevado? A niveles de enfriamiento altísimos. ¿A dónde hemos llegado? A niveles de... Entonces, sí, ¿alguien me sigue? ¿Hemos llegado donde hemos llegado? Sí, pastor. Ya. Pero Entonces, siempre ha habido corrupción, sino que usted quiere decir que está más frío que antes o más corrupción que antes. no, a mí eso a mí Ya. eso no me interesa. Lo Porque que decía los siempre, niveles de corrupción más altos o es la época. sí, claro. Oh, a ver, Nancy, compare, pues. Pero eso no me interesa, no voy a estar, yo no soy medidor de eso, ni me interesa eso. ¿Y sabe por qué no me interesa? Porque lo que lo que Dios está mostrando es para llegar a donde llegamos o para que lleguen ellos a donde llegaron, ¿de dónde salieron? De una ilegalidad. Exactamente. Entonces, donde está ahora, resulta ser que es desde donde salió ayer. ¿Sí? Y resulta ser que el día domingo era el día de qué? ¿De qué era el día domingo? Del traicionero. El día domingo era el día en donde debía estar. ¿En dónde debía estar? El día domingo era un moed. Y no le dijo el Marco, pero solamente tenía que ver las noticias, que es un solsticio. ¿Y los solsticios qué son? ¿Qué son los solsticios? Entonces, el Marco le viene aquí a acusar, no. Lo que le está diciendo es, cuidado con ese arco, cuidado con ese arco, porque ese arco ¿de quién es? ¿De quién es ese arco? De la injusticia. Si usted empuña ese arco, ¿a quién va a mandar? A ese lugar. ¿A quién está mandando? Si usted empuña ese arco. Hijos de las flechas. Ah, Nancy, por favor, ¿me está siguiendo? Sí, pastor. Si como yo estoy dentro de mi nación, yo veo ese arco, mi problema es para mí, para el próximo año, o para la próxima dirección, o para el próximo modelo, y para mis hijos. Porque si yo sigo moviendo ese espíritu mía, como dices, si yo sigo viendo ese ambiente y ese ambiente está tan cerca de mí, y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? Imagínense, la manifestación está en mi casa. Imagínense, ¿qué hago yo? ¿Ah? Entonces, lo que yo tengo que hacer. Mía, ¿qué harías tú? Pues nada, no. Primero diga de dónde salieron estos. Y resulta ser que salieron estos. A mí me tienen camuflada. ¿Y en dónde estoy yo? Si salieron estos aquí, me tienen aquí debajo. Y resulta ser que hay un problema. Porque ese arco traicionero tiene diferentes direcciones, pero el arco verdadero resulta ser que ¿en dónde estoy? El arco y las flechas del verdaderas, ¿en dónde están? ¿Bien paradas o no están bien paradas? Sí, están bien paradas. En la aljaba. Que no en la aljaba. Escuche, esto ahorita no es un asunto de aljaba, ahorita es un asunto de arco. ¿Ya? Entonces, si es un asunto de arco, ¿en dónde están? ¿Dónde están las flechas ahorita? En las manos del arquero. ¡Amén! Y si usted está en las manos de Dios, ¿cómo es su posición? Si usted sabría que está en las manos de Dios, si usted sabría que es una flecha, tendría que preguntarme,
¿De dónde salí? Que ahorita en lugar de estar en la mano, ¿en dónde estoy? Por eso, pucha, yo me alegré el día domingo, porque así es la casa del Dabar, porque así es la nación, porque así somos nosotros. Pero, Dios, ¿cómo es? ¿Ah? ¿A dónde? ¿En dónde estamos? Si le preguntamos a Dios, ¿en dónde estamos? En las manos del Señor. Si le preguntamos a Dios, ¿en dónde estamos? En el lugar desde el cual nos está fortaleciendo, nos está golpeando y está golpeando a través de nosotros, está sacudiendo, está produciendo todo este mover de corrupción, pero para decirnos a nosotros en el lugar en donde estamos, en un lugar de firmeza, en un lugar de preparación, en un lugar que me hace ver para dónde voy a ser enviado y no como flecha, para después estar en el lugar que he llegado. ¿Cómo voy a estar? El que ha llegado, el que ha sido enviado desde un arco engañoso, ¿cómo va a estar? ¿Mm? El que ha sido enviado y ha dado en el blanco, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar el que ha dado en el blanco? ¿Cómo va a estar? Si usted fuera flecha, ¿cómo va a estar? Si fuera flecha, si yo se hubiese salido de las manos de Dios, yo estaría feliz porque estoy en el lugar correcto, estoy en el momento correcto, estoy en las circunstancias correctas, estoy en los 40 días correctos y estoy bien parado. Estoy con un espíritu renovado, estoy dispuesto a que mi corazón se rompa, estoy orando y estoy en el nombre de Cristo Jesús fortaleciéndome y estoy en el nombre de Cristo Jesús mirando todo lo que está pasando, mirando todo ese cerco engañoso, porque yo soy una flecha que nuevamente va a tener otra trayectoria que cumplir. ¿Ah? ¿Y cuándo es la siguiente trayectoria? Resulta ser que la siguiente trayectoria, ya les decíamos, para la siguiente trayectoria nos falta poco. Nos falta, estamos ahora en hoy es el día 23. Hoy es el día 23. ¿Qué celebramos ahora? Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿O hago yo las preguntas? Marquito, una pregunta. ¿Es el día 23 de los 40 días? Claro. Ok. No, perdón, no es el 23 de los 40 días. Es el 23 del tercer mes, que eso réstale 7, estamos, todavía tenemos por los 40 días. Ahora la pregunta mía, ¿en dónde estás? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo estás? No, ¿cómo Que si donde estoy ahorita es de donde salí ayer. ¿Dónde saliste? ¿De dónde saliste exactamente? ¿Cómo estás? Esa era la pregunta. ¿Cómo estás? Feliz, ¿Estás? parada, moviendo espíritu. Estás como flecha. Quisiera. Ah, ahora mi pregunta es, ¿cómo está la casa del Dabar? Sí, está firme, siempre firme, a la brecha. En las manos del Señor. Amén. Amén, amén, bendito sea Dios, amén. Por eso yo me atrevo a exponer así, porque de lo contrario, fácil, ¿qué hago yo? Metámonos en ayuno, en oración, cuando ya dejamos los ayunos por lo menos. Metámonos en oración, hagamos oración. La nación está hecho pedazos. Las leyes, el gobierno no sabe qué hacer. Estos indígenas, la violencia. Y yo, y mi casa, mm, vamos a salir a las calles y vamos a orar al Señor y nos vamos a unir en oración. Chévere. Pero ahora mi pregunta es, ¿en qué me diferencia mi oración con mi posición? ¿En qué se diferencia mi oración con mi corazón? ¿En qué se diferencia mi oración con mi casa? Mi casa está así. Si mi casa está así,
significa que mi casa tiene trayectoria. Si mi casa está así, significa que estoy en las manos del Señor. Y si yo estoy así, significa que Dios, que sé de dónde salí y sé lo que pasó y lo que pasa en este tiempo, sé el problema. ¿Cómo está Alex, su casa? A mí me dijo Marquito. Adri, bueno, amén. Adri, Ah, ¿cómo perdón, está qué su pena. casa? Verá, Aprovechemos, por Marquito, favor. a mí me cuestiona porque, chuta, yo he estado con unos pensamientos bien feos. Entonces, por todas estas cosas de las manifestaciones, yo he tenido unos pensamientos horrorosos. Entonces, a mí me cuestiona porque, puchica, si estoy en las manos del Señor, ¿por qué tengo esos pensamientos? ¿O por qué tengo esa idea de cómo solucionar el tema? O sea, porque claro, uno está inmiscuido en estas cosas y empieza a pensar y puchica, yo haría esto, yo haría lo otro. Y francamente son unas soluciones bien feas. Chévere, Adri, porque si ve, de estos 40 días, eso mismo tenían que hacer, eso mismo pensaban abajo y eso mismo pensaba Moisés arriba, pero eso mismo Dios le mostraba para decirle, tienes que golpear a eso. El mejor ejemplo de eso es Eliseo. ¿Vamos con Eliseo o continuamos con la pregunta? Continuamos con Vamos la con pregunta. Eliseo para avanzar, Marquito. Vamos con la pregunta. ¿Cómo está su casa, Alexandra? Si no, es que si no, a veces no aterrizamos nuestro problema, el problema de nuestra nación y el problema de nuestro Dios y la solución de nuestro Dios, que incluso les dio a los profetas. Mi casa está dispersa, Marquito. Entonces, ¿de qué arco está saliendo? ¿A qué arco se Sí, está honrando? ¿A qué papá se está honrando? así es, Marquito. Estamos mal. Exactamente. Entonces esa casa se está honrando a la traición. Discúlpeme. Y yo, como decía, yo también tengo que resolver con mi mamá, con mis papás, pero yo tengo que honrarles a ellos a través de mi casa. Entonces, por eso la casa del Dabar, bendito sea, porque tiene a sus siervos y tiene a sus hijos y tiene ese espíritu para seguir siendo dos o más que sepamos por dónde estamos, sepamos qué trayectoria. ¿Cómo está su casa, Nancy? Antes de ir con la solución del liceo, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos todavía a tiempo. Nancy, rapidito, ¿cómo está su casa? No rapidito, sino a tiempo. ¿Cómo está su casa, Nancy? Bueno, mientras Nancy piensa, Lina. Bueno, Nancy, gracias. Bueno, la oración ha sido en ese mismo pensamiento que debemos nosotros como casa saber qué construimos, saber cómo edificamos, cómo gobernamos nosotros, cuánta corrupción hay entre nosotros como casa para poder ver el ambiente. En eso hemos estado como casa orando en ese aspecto, desde nosotros. Bueno, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo está la casa? A mí se me cruzó la flecha desviada ¿Ya? y me ha Perfecto, tocado batallar. perfecto, Hoy siento que el Señor me está entesando. perfecto. Nancy, por favor, volver al arco del Señor. Ahí el arco de la familia, el arco de traición, ni a dónde. No le voy a decir yo las cosas que usted mismo sabe, pero que estamos en la casa correcta, pues ¿a cuál casa le va a dar fuerza? Dele dele fuerza a la casa de Dios. Esto no es oración, esto es darle fuerza, darle motor, quitándole a la otra, dándole los golpes que tiene que darle a la otra, al orco engañoso. Es decir, todos tenemos que luchar, sí, claro.
Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el corazón, tenemos que cambiar, tenemos que volver a ser enviados. Esa es la palabra. Y no es que ya somos hijos de Dios y no vamos a ser enviados a partir de ahora. Carmita, ¿cómo están esos arcos? Bueno, bueno, con mi esposo hemos estado orando este tiempo, estos días, no mejor dicho, ¿no? Porque eh, para trabajar él tiene que salir con el vehículo, pues. Entonces, bueno, hemos estado orando, pidiendo de que Dios, Dios le ponga un temor al presidente, un temor, o que haya una revelación del Padre hacia él, para que sea, pues, creo que Amén. renovado su... Amén. Amén, Carmita. Pero ¿quiénes somos las flechas? A mí ahorita lo que me interesa son nosotros como flechas. Los gobernantes, amén. Sé que tenemos que orar. Pero, ¿qué hacemos con las flechas? Diga que nosotros como flechas, pues, Tiene ahí, que volver a, tiene que volver a fortalecer su simbolitos, casa. creo. Tiene que volver a fortalecer su casa. Tiene que volver nuevamente a poner el orden de esa casa, porque no estamos en tiempo de salida, estamos en tiempo de preparación, los 40 días, como decíamos. Sergio, ¿algún comentario? Buenas noches, Marquito. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. En mi casa, eh, como, como que yo a veces siento que las cosas se presionan un poco. Eso. Identificando este arco de traición, ese fue lo que más me ha costado, como viendo a mi alrededor, como todos llaman paternidad a cualquier cosa por ahí, que lo que realmente te recomienda es desvíate. Entonces, eso de ahí en cuanto a los pensamientos, pues asustado. Antes no me asustaba tanto, pero ahora sí es como que digo, "Ay, ¿qué va a suceder?" Eso. Pues ya sabes en dónde estás y a esos pensamientos, a ese corazón, a ese que... Eliseo, vamos a la solución. ¿Alguien más, algún comentario? Perdón, no continué para tener un poquito de tiempo, como decíamos, para continuar y para darle la solución. ¿Alguien más, tal vez? En Segunda de Reyes, mire lo que le dice. Mire, esta frase es hermosa. Solo les voy a leer, por favor, ustedes lo revisan luego, ¿no? Segunda de Reyes empieza desde el 13 al 14. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de caballo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Padre mío, Padre mío. Padre mío. Escuche lo que dice. Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Eliseo? Si yo soy padre, yo le voy a traducir. Perdón por ir rápido. Diga, Erika. Quiero ser el verdadero arquero. Mire, le voy a traducir a la manera, le voy a dar a la manera. El uno va y dice, un rey de esos religiosos, pero al mismo tiempo, Padre mío. Y esta frase resulta ser que es hasta la de Elías. Así es la de Eliseo mismo. Ay, ¿predicamos esto o vamos a la solución? Bueno, es que es tan hermoso. Bueno,
Entonces ahí viene, dice, Padre mío, o sea, de boca. Y el otro dice, mejor usted lee, yo le doy. Ah, yo soy padre, ¿no? A ver, si yo soy padre, veamos cómo eres tú como flechas y veamos cómo son tus flechas. Porque tus flechas, tú como flecha y tus flechas, vamos a ver lo que hace. Y le dijo, entonces, Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las del rey. Y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió, toma las flechas, y él las tomó. Y dijo el rey de Israel, golpea el Eretz. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6, entonces hubieses herido al rey de Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solamente 3 veces. Y murió Eliseo. Solución. Va, padre mío, padre mío. Si yo soy padre, a ver, veamos tus flechas. Ya, sacaste tus flechas. A ver, yo mismo te voy a ayudar. Voy a tomar de tu mano. Lanza. Amén. Victoria, victoria. Eres flecha del Señor. Porque te cogí en mi mano. Te cogí con mi mano. Ahora sí, coge tus flechas y golpea la tierra. Y agarró 1, 2, 3 veces. Y se enojó el otro y hasta ahí quedó, murió. ¿Qué tipo de hijo? Solución. Primero, preguntas. ¿Alguien alguna pregunta? Pregunta. ¿Ya? Soluciones. ¿Alguien alguna solución? Esto era segundo de Reyes 13. ¿Perdón? Esto era segundo de Reyes 13. 13, 14. Estamos en soluciones, Sergio. Por favor, estamos con el tiempo apremiado. Después le decís que soluciones. O la historia estuvo muy complicada. ¿Verdad que le reduje? Soluciones. Segunda de Reyes 13, 14. Desde ahí leí. Él no era una Soluciones. verdadera flecha. ¿Ah? Él no estaba haciendo una verdadera flecha. Soluciones. Golpea, golpea, golpea. Golpea la división, golpea tu propia división, golpea tu propio corazón, golpea sus propios pensamientos. Pero en el nombre de Jesús, golpea como unidad, golpea como flecha al Señor, golpea volviendo a la unidad, golpea volviendo a la mano del Señor, golpea estos 40 días, golpea y no dejes de golpear estos 40 días, golpea, si quieres bota esas piedras, si quieres enójate con tu papá y con tu mamá, si quieres haz lo que quieras, pero recuerda que en el nombre de Cristo Jesús estás en la mano del Señor y el Señor te hizo para que seas flecha y vayas, pero hoy lo que tienes que romper y vayas dividiendo lo que tiene que dividirse el hered, pero golpea, pero edifica tu casa, golpea, pero no dejes la casa o mejor dicho, ¿cómo se dice? Fortalece tu casa, tu campamento, no salgas de él, no te metas, no te ocultes y peor, huyas de tu casa. Por el contrario, en tu casa coge firmeza, coge fuerza, da vida, mueve espíritu. Suficientes soluciones. ¿Sí? Mía. Sí, Marquita. ¿Qué te llegó a ti? Solución para ti, dame una solución. Porque a mí me... no son las soluciones, no son las soluciones del pastor, son las soluciones de Dios. El pastor también enfrenta lo mismo, pero bendito Dios, tenemos una palabra, tenemos un tiempo, sabemos en dónde estamos, sabemos lo que enfrentamos. Eso es lo que yo estoy también haciendo, pero ahora amplíenme, por favor, o sea, mejor dicho, den vida. Mía, soluciones. Amén. La solución es ir a lo caliente, dejar de la tibieza, definitivamente. Amén. Y golpea lo otro, amén. Alexandra.
ejemplo, que la plegaria al Padre y a la sábana correcta, estar en casa. Ah, amén, amén, amén. Ya se me pasó. Alex, le escuchamos. Sí, Sí. Deje esos arcos, cobre fuerza en su arco verdadero. Ah, la solución, la que pensaba. Si usted está en el lugar ahora, si no está en el blanco, si no está dando en el blanco ahora, pues bendito sea Dios. Hoy nuevamente Dios nos permite retomar para la siguiente vez estar dando en el blanco. Amén. Nancy. Soluciones, Nancy, una solución, por favor. Dejarse pensar de la diestra del Padre. En los Eso sí. Moed, por favor. Ya nos pasó un Moed. El Moed del domingo era un Moed. Por favor, tenemos un Moed siguiente, el 1 del mes, y tenemos un siguiente Moed, el 17 del 4º mes, que equivale a ese Moed de Babilonia. Por favor. Ojo, apuntar a llegar al blanco. Carmita. Posesionarme como hija. Entonces estar en el lugar de hija, en el Moed, en el tiempo, eso es importante. Estar en su casa, a lo menos hoy es tiempo de su casa, no dispersarse ni por huelgas, ni por días del Padre, por favor. Sergio. Para mí, romper ese corazón duro, sí. O sea, amén, amén, dale golpes, amén, sigue dando golpes, pero golpes de flecha. Esa es nuestra oración, amén. Si quieren orar, pues no es una oración cualquiera, a ese corazón viejo, al corazón de nuestra nación, a nuestro propio corazón, al corazón de nuestra casa, a ese démosle golpes, no una, dos, tres veces, todas las que sean necesarias. Marquito, ¿y esas flechas también golpean ese arco que hay que romper? Pues es A ese le dan de baja, sí, el arco de bronce se da de baja también, claro, se le da de baja, así es. Ketty, no le hemos escuchado de Rocío, porque Marquito, ¿cómo está? Tal vez no me escucha, quise hablar y tal vez no me escuché, no sé si es. Ahí le escucho perfecto. Buenas noches con todos y usted, Marquito. Cuando usted hablaba, para mí era golpear tan fuerte como sea para poder cruzar con una verdadera flecha y errar al punto, dar en el punto. Recuerde, todavía no empezamos la trayectoria. Estamos en los 40 días de prepararnos para la trayectoria. Eso sí es importante. Pero esos 40 días que nos preparamos no quiere decir que estamos quietitos, estamos golpeando, estamos orando, estamos lanzando flechas, pero estamos dando sentido a todo este mover de esos 40 días de Moisés y de toda esta riqueza que tenemos incluso con estas manifestaciones. Rocío. Sí, para mí fue tan claro hoy día porque realmente yo estoy muy cerca de la manifestación y para mí fue claro, o sea, yo le decía a Dios, yo tengo que cruzar en medio de esto, o sea, y así fue, ¿no? Amén, amén, amén. No solo cruza, sino golpea, amén. Rocío, gracias. Afirmarse y golpear la traición de nuestros padres. Amén. Amén. La traición no pertenece a nuestros padres. No les estamos golpeando a nuestros padres, estamos golpeando a la traición. Amén. Estamos golpeando ese arco. Gracias, Rocío. O sea, no le está tratando mal. Si sus papás se enojen, no es contra sus papás, es contra ese arco, es contra esa trayectoria, es contra ellos, contra eso es lo que está golpeándose. Pero ¿quiénes golpean? Ellos, los manifestantes también. ¿Contra qué están manifestando? ¿Por qué Dios les permite? Yo creo, porque están eso justamente contra la traición. Estamos hartos de la traición del gobierno, de la traición de la gasolina, en fin, estamos hartos. Pero no se dan cuenta que golpeando eso, a la traición, golpeando ese tipo de arcos, pues necesito afirmarme, no en dónde llegamos, sino a dónde yo quiero llegar, mi próximo punto de encuentro. Amén. Amén.
Shabbat, punto de encuentro. Shabbat, día santo. Shabbat, santo de Dios. Y día domingo, ¿día de qué? Día de empezar la semana y mucho más cuando son Moeds. Hoy es día 23, lean lo que pasó el 23. Hoy es el día de la fidelidad del arco de Dios, que levantó nuevamente en Esther y en Mardoqueo para que sean flechas. Pero ellos, ¿qué prefirieron ser? Nuevamente, ¿qué arco ellos volvieron a tomar? Entonces, pero hoy, bendito sea, hoy es un Moed también en cierta forma de Dios, pero hoy es un día de paternidad que nos recuerda. Hoy va a ser un día, para mí ya es un día importante, porque es justamente el cumplimiento de la paternidad de Dios. Y si no estuvimos en el Día del Padre, hoy hagámoslo como que recuperamos de este domingo que no estuvimos en la casa del Dabar, y hoy cojamos la fuerza, porque hoy es un día especial de paternidad, de cumplimiento de Dios, pero para no conformarnos con esa paternidad de una victoria transitoria, sino de golpes que nos llevan a una trayectoria, que nos llevan a estos 40 días, a completar estos 40 días. Sí, sí. Amén. 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 El día domingo, todos los que están aquí, quiero ver que Dios mediante nos encontremos en el Shabbat, perdón, el día domingo, en el Shabbat nos encontremos para comentar cómo fue este día, si fue o no de fidelidad, de la paternidad de Dios, para volvernos nuevamente a nosotros ser fieles a esa paternidad. En el nombre de Cristo Jesús nos vemos en Shabbat. Bendiciones. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.